Bueno, estamos un poco perplejos por lo que pasó ayer en el avión en el que viajaba von der Leyen. Von der Leyen está realizando una gira en los últimos días por los Estados miembros de la Unión Europea limítrofes con Rusia. Y bueno, antes de trasladarse a Bulgaria el domingo, había visitado Polonia. Rusia interfirió en el GPS del avión de von der Leyen. Los pilotos que trasladaban a la jefa de la comisión a Bulgaria tuvieron que aterrizar con mapas físicos. Preguntada por si se había tratado de un ataque concreto contra von der Leyen durante la rueda de prensa, la portavoz dijo que lo mejor es plantear la pregunta a los rusos, si es que realmente habían sido ellos quienes lo habían llevado a cabo. Y es que Bruselas ve en el ataque un intento de intimidación del Kremlin por el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Esto nos lleva a hablar de ciberseguridad y lo hacemos con Miguel García Menéndez, CEO en ITTI. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal estás? Oye, no sé si lo he pronunciado bien. ¿Qué es esto de ITTI o ITI? ¿Cómo lo decís vosotros? No, lo has pronunciado perfectamente, ITTI. Bueno, ITTI es un foro de reflexión sobre precisamente el mundo digital y especialmente o particularmente sobre el papel que juega la gente que está al frente de las organizaciones, directivos, consejeros, consejos de administración, en las decisiones que se toman sobre el uso de la tecnología dentro de sus respectivas organizaciones, ¿no? Así nació hace casi 15 años y bueno, con ese espíritu seguimos. Ayer cuando sabíamos este incidente en el avión en el que viajaba von der Leyen y ver que tuvieron los pilotos que aterrizar con mapas físicos, pensamos todos nosotros, esto es un ataque directamente cibernético, de ciberseguridad. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, como siempre te digo, te lo he dicho más veces, entramos un poco en el mundo de la especulación, ¿no? Porque lo suyo sería disponer de más información y esa información probablemente podría ser bueno obtenerla a través de algún tipo de estudio forense, ¿no? Como decimos nosotros también en el argot de lo ciber, ¿no? Un estudio de análisis forense digital. Pero sin tener mucha más información, lo que parece ser que se cuenta al respecto es eso, que ha habido algún tipo de manipulación o de interferencia sobre los sistemas de GPS o de navegación de la aeronave. Yo hasta donde he podido leer en estas últimas horas es una circunstancia que no solo afectó a la aeronave, sino que afectó, digamos, un poco a todo el área, al aeropuerto, ¿no? Donde iba a hacerse ese aterrizaje, lo que hace pensar que, bueno, de las diferentes posibilidades que puede uno barajar en ataques a este tipo de dispositivos de navegación, GPS o similar, pues probablemente sea más eso, un tema de interferencias y no otra cosa. ¿A qué me refiero? Pues probablemente hablar de un ataque de interferencias de señal que hacen que se bloqueen los sistemas del avión desde el punto de vista de que no reconozcan cuál es la señal adecuada, cuál es la indicación adecuada que recibe ese GPS. Es más viable pensar en algo así y no tanto a lo mejor en que, como hemos visto también en el cine, hemos visto en películas, que te manden unas determinadas coordenadas, por decirlo de alguna manera, y que el avión se desvíe o que pierda la referencia de suelo, etcétera, etcétera. En este caso parece ser que es simplemente que se quedó sin esa referencia, sin esas señales, ¿no? Ya, pero eso que vemos en las películas puede pasar, o sea, puede que manden de repente un mensaje al piloto como si fuera de la torre de control diciendo, oye, tienes que esquivar esta nube que es tremenda o una bandada de pájaros que es brutal y tienes que desviarte a tal sitio o no sé, cualquier cosa para secuestrar un avión, estoy pensando yo, si nos ponemos en plan peliculero, o sea, eso Sí. puede pasar, que puede llegar a hacer la tecnología o la tecnología en manos de los malos. Bueno, yo creo que la tecnología en manos de los malos, el límite está en la creatividad de esos malos, ¿no? Por ser elegante, ¿no? A la hora de expresarlo.
Pero sí es verdad que hay incluso ha habido, vamos, hace una década ya se empezó a hacer experimentos de este estilo, no solo con aeronaves, sino también con barcos. Lo cierto es que efectivamente, vamos, tú mandando señales erróneas, vamos a decirlo así, o modificadas a un avión o a un barco, al final puedes hacer que termine en un destino, pensando en un barco, que termine en un puerto que no es el puerto de destino inicial, ¿no? Decía yo que lo hemos visto en alguna película, por ejemplo, pues el hecho de que modifiquen también la medición de altura del avión y que pienses que estás aproximándote al aeropuerto, a lo mejor a 500 metros de altura, y en realidad estás, pues estás a 300, ¿no? Estás mucho más cerca, con lo cual, ya digo, en alguna película hemos visto algún accidente provocado por una cosa así, ¿no? Respondiéndote a lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que el límite está un poco en la creatividad de los malos, en la maldad, y lo cierto es que, bueno, con la tecnología puedes hacer de todo, casi de todo, ¿no? Es verdad que hoy en día hay también pues, tecnologías quizás más modernas ya que el GPS, como es sabido, ¿no? El sistema europeo Galileo, que el hecho probablemente de haber surgido con casi 25 años de retraso, pues ha ayudado a que recoja las lecciones aprendidas de sistemas anteriores, ¿no? Como el GPS americano o el GLONASS ruso también, ¿no? Por citar otro. Pero sí es cierto bueno, que todo ello, la incorporación de esa tecnología en la vida real, al final lleva también asociado la necesidad de que pase un cierto tiempo, en no pocos casos probablemente que pasen años hasta que esas nuevas tecnologías sean adoptadas, y de ahí que, bueno, que siga siendo el rey el GPS, que nació probablemente con carencias en el ámbito de la seguridad, porque como ocurre con Internet, no se pensó que los malos iban a ser tan malos, por decirlo de alguna manera así muy, muy gráfica y muy de andar por casa. Pero el GPS sí que es un elemento que nos hace todavía más vulnerables. El GPS tiene voy a emplear el término robustez, tiene una robustez en los ámbitos militares de la que no goza en los ámbitos civiles. Entonces, eso es lo que hace que sea, vamos, que tenga una vulnerabilidad que tanto en el ámbito militar o que en el caso de otros sistemas, como acabamos de mencionar, Galileo, ¿no? Más modernos, pues esas debilidades sean menores. Luego, por otro lado, ocurre que al ser el sistema más extendido, el que usa todo el mundo, pues es el que más apetitoso resulta para los malos. Esto lo veíamos hace años con los sistemas de informática doméstica, los PCs, que casi todo el mundo tenía un sistema Windows, y casi todos los virus que surgían afectaban a sistemas Windows y no afectaban a sistemas de otros fabricantes, ¿no? Como Apple o como otras variedades, ¿no? Bueno, muy interesante. Cuando la realidad supera la ficción y, bueno, las especulaciones pues están abiertas y bueno, las ideas para montarse una película también. Todo es posible. Miguel García Menéndez, muchísimas gracias por explicarlo de forma sencillita. Bueno, y seguramente que tenemos la oportunidad de seguir hablando a lo largo de esta temporada, porque me parece que los malos cada vez son más malos y tienen una gran creatividad. Gracias, cada vez más inquietos. Gracias, un abrazo. Susana. Adiós, chao.